Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que estén en nuestra plataforma 4B TV, al pendiente de nuestra programación en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Hoy día jueves 28 de abril del año 2022, las 8 de la mañana con 12 minutos. Muy amables por estar desvelándose con nosotros. Para nosotros es desvelo estar siempre tan temprano, pero siempre muy contentos porque nos da la oportunidad de ir directamente hasta el Valle de San Quintín, en donde ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo, un activista social mixteco muy reconocido, ampliamente reconocido, joven, allá en el Valle de San Quintín, en donde él es secretario de organización del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, el SINJA. El programa se llama En el Surco y él es uno de los titulares de este programa que está dedicado al 100% a la problemática de los jornaleros agrícolas de esta importantísima zona agrícola de México. Fíjese que el día de hoy, pues el tema es el Día del Trabajo en los campos agrícolas del Valle de San Quintín, en donde el próximo día, lunes 2 de mayo, según lo afirmó el secretario estatal del Trabajo, el priista Alejandro Arregui Ibarra, pues se va a poner en marcha la oficina, el primer centro de conciliación laboral en Baja California. De eso vamos a hablar, mi queridísima Berenice Aragón. Muy buenos días. Bienvenida tú también al programa, que sabes que eres siempre muy bien querida aquí y pues indispensable. Gracias, Javier Cruz. Bien correspondido. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Y bueno, le damos la bienvenida a Lorenzo Rodríguez, este líder sindical que se forjó directamente en la lucha por las demandas más sentidas de los trabajadores. Es un hombre muy joven, pero tiene ya una experiencia muy fuerte en la causa del sindicalismo, porque fue fundador también de este sindicato y su primer secretario general. Lorenzo Rodríguez, en efecto, el próximo domingo se conmemora el Día del Trabajo o el Día Internacional de los Trabajadores, como también se conoce, y son 130 años los que estamos cumpliendo a partir de aquel 1886 en que los trabajadores en Estados Unidos, en Chicago, demandaron una jornada de 8 horas, un incremento al salario, condiciones humanas de trabajo, y fueron condenados a la horca estos trabajadores, ¿sí? ¿Cómo se osan pedir eso? Condenados a la horca. Y los patrones le decían al gobierno y a las autoridades de justicia en Estados Unidos, ya, ahórquenlos ya de una vez, porque están haciendo mucho daño, porque hubo grandes protestas, grandes movilizaciones, huelgas, no solamente ya por la jornada de 8 horas, sino por la defensa de estos líderes, y argumentaban que si se reducía la jornada de trabajo, pues se afectaría la producción y se caería en una tremenda crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el origen histórico de este Día Internacional del Trabajo, que 3 años después, en 1889, por decisión de la Segunda Internacional Socialista, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional decidió que el 1 de mayo sería declarado el Día Internacional de los Trabajadores para promover la implantación de la jornada de 8 horas en el resto de los países. Esta jornada de 8 horas que sigue siendo una utopía, un anhelo, una esperanza para los jornaleros agrícolas. También se establecieron a partir de entonces una serie de derechos, incluyendo el derecho al día de descanso obligatorio o al pago triple, ¿verdad? Cuando los patrones decidieran que los trabajadores, que necesitaba de esa mano de obra en días de descanso estipulados como obligatorios. Este es el caso del próximo domingo. Hay jornaleros que también trabajan los domingos, no se descansa, y resulta que se empalman porque es domingo y porque es Día Internacional del Trabajo. Pues platícanos, Lorenzo, ¿qué tienes que decirle a tus compañeros jornaleros para que se pongan las
bien abusados se pongan las pilas y ahí. defiendan sus derechos este día. Adelante, Lorenzo, bienvenido. Sí, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Javier. Primeramente, saludos a las personas que nos acompañan y pues como siempre, pues estamos muy contentos de tener este espacio. Desafortunadamente a veces nos complica un poquito por el horario de trabajo, pero estamos tratando de irnos turneando con otros compañeros y compañeras para siempre tener cubierto este espacio importante. Y pues te agradezco infinitamente, Javier, Olga, por el espacio. Como siempre les he dicho, nosotros siempre tratamos de poner en nuestro tiempo, nuestro espacio para seguir difundiendo la información para que los compañeros y compañeras jornaleras sepan de cuáles son sus derechos, de dónde vienen estas fechas tan importantes como este 1 de mayo, que Olga ya nos dio una cátedra y bueno, esa información igual lo podemos encontrar en las redes sociales, a través del internet y todo esto, investigando un poquito, pero desafortunadamente la mayoría de los compañeros trabajadores del campo tienen acceso ahorita a internet, tienen un celular en mano, pero desafortunadamente, y esto es una realidad dentro de los campos agrícolas y a veces hay que mencionarlo, ¿no? Se prefiere ver videos de chistes, videos de bromas, videos, gastar megas en otras cosas, pero ha faltado ese interés real de teniendo la herramienta en la mano, de investigar un poco para conocer de dónde vienen estas fechas tan importantes, ¿no? Porque hay una ignorancia total referente a estos temas y no es con la intención de ofender a nadie, sino que es una realidad que pasa, ¿no? Y dentro de los campos y a veces hay que pues también ventilarlo, también como tanto se señalan de las partes o personas que no están haciendo su trabajo, ya sea un funcionario, ya sea cualquier otra organización, etcétera, etcétera, igual es importante decir que hoy en día no debería haber tanto pretexto para poder nosotros como trabajadores y trabajadoras tener información de primera en nuestras manos, ¿no? En tener ese conocimiento. Solamente nos ha faltado a veces hacer un poquito de espacio dentro de todas las actividades. Sabemos y que el trabajo del campo es un trabajo muy pesado, es uno de los trabajos más sucios, es uno de los trabajos muy agotadores que sin llegas y ya nomás quieres bañarte, cenar y dormir, y mucha gente así lo hace, ¿no? Y es difícil. Estas largas jornadas de trabajo no permiten, pero también vemos compañeros más jóvenes que tienen toda la energía del mundo, que llegan y se pueden, pues hacen otro tipo de actividades que tal vez no sean que traigan un beneficio o un impacto de beneficio real a la vida, ¿no? Entonces creo que eso también hay que reflexionarlo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hay muchas partes, por ejemplo, donde la gente o los propios trabajadores dicen, 1 de mayo es un día de descanso obligatorio. ¿Por qué? Porque eso lo dice la ley, pero no se sabe todo lo que hay detrás de esto, lo que nos platicó Olga, ¿no? Parte de lo que ella menciona, efectivamente, esto nace y creo que, imagínense, estamos hablando de más de 100 años. 136 años, amigo. Exacto. Entonces hay gente que luchó y se sacrificó, incluso perdió la vida y su demanda era una jornada de 8 horas. Imagínense eso, y han pasado 136 años y hoy seguimos luchando por ello, ¿no? Hoy seguimos en el Valle de San Quintín, muchas gracias, luchando por que haya se respete la jornada de 8 horas establecido en la Ley Federal del Trabajo,
pero que también es una lucha donde hubo gente que sacrificó su vida y no seguramente estas son las personas que se reconocen, que son los que estuvieron enfrente, son los que fueron señalados, son los que fueron juzgados, pero detrás de esto, como comentaba Olga hace rato, hubo mucha gente que participó, grandes movilizaciones, seguramente hubo más gente detenida, seguramente hubo más gente golpeada, gente... seguramente hubo, como en todo movimiento, ¿no? Como los que nos han tocado vivir en algunos movimientos, hay cosas, a veces se refleja solo que atacaron al vocero o detuvieron al vocero o la persona que iba enfrente, pero a veces, muchas veces no se menciona quiénes o cuántos más personas fueron detenidos, fueron golpeadas y es que no perdieron la vida algunos otros dentro de este gran movimiento que empezó hace 136 años. Entonces creo que sí, es más allá de solo decir, incluso porque lo digo también porque hay gente que lo toma como un día festivo, ¿no? Ah, el día del 1 de mayo es un día festivo, es un día de descanso, y no tenemos la información real de lo que pasó, de lo que la gente que se sacrificó, que luchó para poder llegar a esta fecha. Y poco a poco se fue avanzando, ¿no? Ya como bien lo menciona Olga, ya después de 3 años pues se implementa que ya se reconozca como esta fecha de día de descanso obligatorio como el día 1 de mayo, que hoy, que precisamente va a ser este domingo, ¿no? Este domingo, donde ustedes también ya lo mencionaron, se cuenta con el día domingo, que de por sí no se está pagando, y que la prima dominical que se debería pagar, y aparte estarían incluyendo ahora un salario triple para los compañeros que laboren. Y pues es importante informar, porque a veces hay gente, hay compañeros que incluso me ha tocado que me reclamen, que me digan, ¿por qué cuando es un día de descanso obligatorio, por qué no mencionas solamente de que hay que descansar todos? Bueno, ese es el objetivo, que todos debemos de descansar, que todos debemos de tomarnos, incluso ese día debería ser un día de protesta, un día donde los trabajadores salgamos o simplemente nos quedemos en nuestras casas y no vayamos a laborar. Y sería una forma muy importante de demostrarle a los grandes empresarios de que nuestras manos valen, de que si nosotros no estamos en esos campos, difícilmente podrán sacar la cosecha del día, difícilmente podrán avanzar en los planes que tienen. Ese siempre ha sido la invitación, pero también es nuestra obligación como sindicalistas, como trabajadores, informarle a los trabajadores que sí lo hagan, porque siempre hay compañeros y compañeras que sí lo hacen, e incluso eso me lleva un poquito a 2015, de lo que pasó de estas grandes movilizaciones, estas grandes concentraciones, ya sea en el centro de gobierno, sea en los donde teníamos los puntos donde nos reuníamos, ahorita se me fue el nombre, reuníamos todos los trabajadores, incluso compañeros que teníamos que salir incluso a cubrir las entradas para que muchos otros compañeros que no tenían conciencia no fueran a laborar en esos días tan importantes. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Siempre hay compañeros que el patrón esos días ofrece 100 pesos de más, e incluso en Rancho Nuevo produce precisamente, estuvieron ofreciendo, si ibas a laborar, te daban 100 pesos de más, aparte de lo que ganabas, luego te daban una torta y una soda, ¿no? Entonces, como recompensa. Como si fuera el mitin del PRI. Es una realidad, igual les digo, no se ha mencionado mucho y hay muchas cosas que no se han ventilado, pero sí, habían muchos compañeros que después de la marcha se iban iban caminando o nos sacaban la vuelta para ir a laborar en esos campos. Entonces, pero esto lo menciono porque tenemos que hacer conciencia y tenemos que, entre todos los trabajadores, y que al final todo lo que se ganó o todo lo que se perdió fue para todos, ¿no? Entonces
no hubo excepción alguna ya después de que se ganaron. Entonces sí es importante participar, sí es importante ser parte de cuando hay un movimiento tan grande como el de 2015 y como todos los que ha habido en nuestro país y en otros países para luchar precisamente. ¿Por qué? Porque al final el beneficio es para todos, ¿no? Una vez que se logra, es un beneficio general. Por ejemplo, este 1 de mayo, pues nadie, pues tal vez mis abuelos ni mis tatarabuelos nunca participaron o ni siquiera se enteraron de esta fecha, pero hoy yo como trabajador estoy siendo beneficiado de esta lucha tan importante que se dio en aquellos años. Entonces, creo que sí debemos hacer conciencia todos los trabajadores y trabajadoras. Y aparte esto lo menciono porque los líderes o las personas que encabezan estos grandes movimientos son los que al final, si todo sale bien, son señalados o quedan como héroes, ¿no? Pero si algo sale mal, todo es culpa de ellos. No se fija todas las cosas. Lo que yo les decía al principio, por ejemplo, en 2017, y sí voy a tomarlo mucho como ejemplo, pero cuando se divide un poco el movimiento ya hasta en junio, se señala directamente a los líderes y no se valora todo el trabajo que se hizo, el trabajo organizativo, desde años atrás, antes de 2015, para convencer a más personas, ponerle su gasolina, poner su vida propia, su tiempo, ir a organizar. Durante el movimiento se giraron órdenes de aprehensión que, por cierto, algunos nuevamente están apareciendo, de que se giraron estas órdenes de aprehensión en contra de 5 de los líderes que encabezaban el movimiento y pues no se lograron ejecutar por el apoyo de muchos otros más compañeros que sí estuvimos apoyando, que sí estuvimos respaldando a los compañeros, pero a veces pienso que al momento de juzgar es un poco injusto, ¿no? Cuando juzgas a los que están enfrente, porque solamente cuando estás en el círculo central, ahí es cuando te das cuenta de cuánto sacrificio se necesita, cuántas veces tienes que arriesgar tu propia vida para encabezar un movimiento, y muchas veces no se sabe, ¿no? Entonces muchas veces cuando se fractura el movimiento ya en junio de 2015, se señalan muchas cosas, pero pues al final todo lo bueno que hicieron la gente o los trabajadores a veces se nos olvida todo el gran trabajo que hicieron los compañeros. Oye, Lorenzo, hablas de órdenes de aprehensión contra 5 compañeros. Ahorita nos dices sus nombres, si puedes, si quieres, pero también recordar que hubo varios compañeros que los tuvieron presos en pleno movimiento y que no los querían liberar. Fue parte de las mesas de negociación. Estaban los cientos, miles de jornaleros agrícolas movilizados en estas marchas extraordinarias desde la colonia Vicente Guerrero a pie hasta San Quintín, donde permanecían todo el día esperando que los voceros, representantes de ellos en las mesas de negociación salieran a dar ya una respuesta positiva, con todos los niveles de gobierno ahí tratando de desgastarlos nada más porque saben bien que el jornalero vive al día. Y entonces pues se entiende también que pues muchas de los trabajadores participaron en las marchas y luego pues así como un tanto subrepticiamente, como escondidas, se fueran a trabajar porque necesitaban llevar comida a la mesa de sus hijos, ¿no? Pero y luego también se les llama esos esquiroles, ¿no? Porque dice, pues se van de esquiroles, de traidores, pero los patrones saben que los tienen así, a raya, al día. Y entonces, pues presionaban, pero mientras se daba esta lucha, hubo, no recuerdo cuántos, creo que eran como 8 trabajadores que estaban presos, los tenían detenidos, acusados de aquellos desmanes que se hicieron en Camalú, me parece. Camalú, sí. En un supermercado, que la mayoría de ellos ni tenían nada que ver, ¿verdad? Con ese saqueo que se dio del supermercado, y acusados de otros delitos, presuntos delitos, y no los querían soltar, no los querían liberar, lograron liberarlos con el movimiento. ¿Quiénes son los 5 trabajadores contra los que se giraron órdenes de aprehensión, Lorenzo?
¿Y a quién te refieres cuando dices algunos todavía están moviendo por ahí esas órdenes de aprehensión? Esas son las dos preguntas que te quiero hacer y un comentario también de la exposición que has hecho hasta ahorita. Los jornaleros agrícolas de San Quintín tienen sus mártires, como los mártires de Chicago que dieron origen a este movimiento internacional por el día, que se declaró en el Día del Trabajo, por la jornada de 8 horas, pero pues ahí tiene usted a Maclovio Rojas, que es un mártir de los jornaleros agrícolas, asesinado. Y bueno, tienen grandes ejemplos de persecución, de represión, de hostigamiento a líderes como tú y como muchos. Tienen una gran cantidad de cuadros políticos, sociales, luchadores, sindicales, muy valioso. Es un granero, por decirlo así, ¿no? De liderazgos San Quintín, pero también han tenido mucha represión. Entonces quería comentarlo para que vean que no es una historia lejana, ¿verdad? Sino que también aquí en San Quintín han sido asesinados líderes sindicales y en efecto, pues todo lo que tú narraste ya es cierto. Todo lo que ponen es con esfuerzo propio, su tiempo, sus recursos, todo para tratar de levantar conciencia y tratar de crear organización. Adelante y a ver si me puedes contestar las preguntas que te hice. Sí, claro, definitivamente en todos los lados pasa, ¿no? Y con esto tampoco no quiero decir que solamente en San Quintín pasa, sino en todas las luchas, todos los compañeros que estamos en una lucha, sea de cualquier ciudad de aquí de México o cualquier estado o en cualquier país, sabemos lo que pasa dentro de los movimientos, pero a veces difícilmente se platican o se hacen espacios para reflexionar, para analizar y creo que es momento, creo que ahorita es un espacio importante y es un momento importante referente a lo del 1 de mayo para mencionar ese tipo de cosas y que más que nada se trata de hacer conciencia, de que se sepa también que el líder o la persona que está enfrente del movimiento también es humano, que también puede cometer errores, que también, que sobre todo a veces no puedes ni dormir por la presión que tienes, como bien lo comentas, por parte de la parte empresarial y gubernamental que buscan todas las formas precisamente de cómo desmotivarte, cómo hacerte quedar mal, incluso de las personas, de los trabajadores que están creyendo en ti. Y ahí es una presión muy grande y creo que los líderes, las personas que están enfrente, se merecen todo el respeto del mundo por saber soportar eso y por saber buscar la forma de sacarlo adelante. Muchas veces les digo, no se platica esto también con los propios trabajadores, pero sí es importante mencionarles de que pues todos somos iguales y de Sí, que deben reconocerlo. Sí, deben conocer todo lo que pasa dentro o arriba, porque a veces solo se menciona, Lorenzo es secretario del sindicato y anda en la Ciudad de México, ¿no? Anda viajando. Lo primero que se nos viene en la cabeza a veces, anda viajando, pero ¿cómo le hizo para poder ir, no? Tal vez solo le dieron los boletos y tal vez no tuvo transporte de aquí a Tijuana y luego regresar, luego dónde se va a quedar a dormir allá, tal vez si conoce o no conoce gente, tal vez si va a poder comer o no comer. Entonces, todo esto pasa dentro de los movimientos, que es diferente a los que tienen un cargo público, que van a ir que tienen un salario para dedicarse a eso y no se dedican. Está todo reservado, un hotel donde van a llegar, sus comidas, sus viáticos, todo está, ¿no? Entonces, eso también hay que diferenciarlo, pero a veces no se alcanza a diferenciar esa parte, ¿no? Se dice, es una figura pública, es una persona, entonces ha de vivir igual, a alguien le ha de pagar, seguramente por eso le encanta ir a la Ciudad de México, por eso si vamos es para atender una situación muy importante y eso pues hay que dejarlo claro sobre la mesa, ¿no? Y referente a las órdenes de aprehensión, lo que comentabas hace rato, Olga, sí es importante mencionar primero a los compañeros de Camalú que fueron detenidos. Incluso hay testimonios de los trabajadores que también se estuvo mencionando mucho durante el movimiento, pero no, ya no se dio seguimiento, de que los
primeros que cuando lógicamente había una gran concentración de trabajadores enfrente de este mercado del Camalú, bloqueando esa parte en estas fechas. Entonces, los primeros que entraron, y esta es otra forma de dividir el movimiento o de culpar a los que están en el movimiento, que están armados como estrategias del propio gobierno, ¿no? Que los primeros que llegaron a romper los cristales y a quitar los candados, a atemorizar a la gente, fue un grupo de personas encapuchados que incluso nuestro compañero Fidel Sánchez ha mencionado muchas veces, porque él iba hacia ese rumbo, iba llegando en Camalú cuando empieza todo esto, donde se da cuenta de que eran personas que tenían botas militares, que no se les miraba el rostro, y son los primeros que empezaron a romper vidrios, a abrir. Solamente fue como un pretexto, y una vez abierto y viendo las personas que lógicamente esto ya está abierto y que mucha gente tenía la facilidad de tomar algunas cosas, pues cayeron en la trampa de meterse y empezar a saquear el mercado. Y en ese, nos comentan que no pasó mucho tiempo en donde hubo una gran concentración de unidades de tanto del policía municipal y de estatal, sobre todo, que son los que andaban más aquí, para detener a los compañeros que estaban adentro, y con eso era una parte también de acabar con el movimiento, de decir que se están atacando los negocios, que se están saqueando los negocios, etcétera, etcétera. Y esos compañeros precisamente son los que fueron detenidos y incluso los llevaron hasta Ensenada, y con la presión y las negociaciones precisamente, que si no mal recuerdo, fueron 14 compañeros los que se logró liberar en esas fechas. Duraron, no sé, no me acuerdo exactamente cuántos días fueron, pero fueron días nomás los que estuvieron, y lograron salir en este movimiento incluso muchos ni siquiera entraron a saquear, sino estaban ahí cerca nomás y los levantaron, ¿no? Entonces, con tal de justificar que estos fueron las personas que hicieron el daño al mercado, ¿no? Entonces, esos son los compañeros que participaron durante ese movimiento y que fueron detenidos. También la orden de aprehensión, hubo una orden de aprehensión en contra de Fidel Sánchez Gabriel, que fueron los 5 los que encabezaban el movimiento. Orden de aprehensión en contra de Bonifacio Martínez, en contra de Juan Hernández, y en contra de Justino Herrera, que son los que estaban en ese momento. Y no me acuerdo quién era el quinto, pero sí eran 5 los compañeros que fueron, que les fue girado el orden de aprehensión en estas fechas. Entonces, pero también con la presión de los propios trabajadores, incluso los estuvieron buscando, los compañeros tuvieron que buscar cómo esconderse, incluso por algunas horas, hasta que se llegó a un acuerdo, pero aún así esas órdenes de aprehensión, el que le dio más seguimiento fue el compañero Fidel, y nos comenta que solamente se congelaron, más no desaparecieron, ¿no? Entonces, esas órdenes de aprehensión posiblemente se puedan activar en cualquier momento, que eso también es otra de los sacrificios de los propios líderes al momento de estar y exponerse en estos grandes movimientos, y esto muchas veces se llega a esto, ¿no? Entonces, y pues los últimos que me referí son los que es lo que está pasando precisamente en estas fechas, que ya lo comentó la compañera Avelina en su participación la vez pasada, que es en contra de Bonifacio Martínez y Octavio Ángel López, lo que está en la orden que tiene ahorita de aprehensión todavía. Los compañeros, creo, como dijo la compañera Avelina, creo que sí estamos totalmente de acuerdo como organización de enviar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, pero también independientemente de las diferencias ideológicas que tengamos o las formas de lucha que tengamos, todos los luchadores sociales existentes, tanto en el Valle de San Quintín como en el país, creo que cuando pasan este tipo de cosas, sí debemos de apoyarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque al final son cosas injustas, son gente que está o que se siente que tiene más poder y puede pasar por encima de muchos otros compañeros que al final son compañeros reconocidos y luchadores, tanto laborales en su momento, que estuvieron
Bonifacio Martínez, sobre todo, que fue uno de los voceros más fuertes durante el movimiento de 2015. Ahora perseguido. Es la persona que estoy señalando con el dedo. Aquí está Fidel Sánchez, Juanito Martínez. Y la verdad, ya no me acuerdo los demás, pero ahí están 3, los estoy observando, son 3. Hace rato pusimos una en donde aparecían por aquí también. El profesor, no me acuerdo cómo se llamaba este profesor, mi estimado ¿Cómo se llama? Lorenzo, ¿cómo se llama? Fermín Salazar. Fermín, efectivamente, sí. el profe Fermín. Salazar. Está allá al fondo, es el otro que también estuvo. Justino Herrera. ¿Perdón? Este es Ese que quedó Enrique, como líder del otro sindicato, ¿no? Enrique Latorre, sí, son compañeros que estuvieron, les digo. Y luego ahí está Justino. Oye, a propósito de Justino, me acordé cuando hablas tú de que uno se acuerda de los líderes perseguidos, pero no de la represión que sufre en general la gente, ¿no? Que está en el movimiento. Y una represión fuerte, que fue la del 9 de mayo, el 9 de mayo ahí en la colonia San Ramón. Ahí andábamos Javier y yo y un compañero fotógrafo, y nos tocó ver los disparos terribles, esos con las balas de goma, que dice son de goma, no, hombre, qué daño les hacían, heridas en el pecho, en la cabeza, lo mismo a hombres que a mujeres, la policía desatada reprimiéndolos, y también decirlo porque lo vimos, no solamente utilizaron balas de goma, también hubo un momento en que dispararon balas de pólvora, balas verdaderas, ¿no? Y claro, no los dispararon a los cuerpos de los jornaleros, de la gente, pero sí para atemorizar con disparos al aire, así por órdenes, así de apunten y disparen, y todo eso lo escuchamos, esa represión, pero también la valentía, la rebeldía, el coraje con que se defendieron hombres y mujeres allí de San Juan Copala y la represión directa en la colonia esta de San Ramón. Creo que fue muy importante. Y fíjate qué interesante lo que nos estás diciendo de cómo se detonó, que eso también se acostumbran a hacerlo, meter provocadores para crear desmanes y luego culpar a los manifestantes, a los líderes, a los trabajadores. Hay muchas estrategias que se llevan a cabo en esto que le llaman, sí, ahí está el famoso tiburón. El tiburón que destruyeron los jornaleros cuando se metieron a la colonia en la madrugada, en la mañana, a intentar perseguir a un grupo de jornaleros, que esa fue la excusa que dieron. Se meten y empiezan a violentar a las familias en sus casas, y los jornaleros con piedras hicieron esto, los repelieron, y ahí fue donde están las balas de goma, esas impresionantes de las que está hablando, y que posteriormente nos tocó ver a nosotros incluso los casquillos de armas ya de fuego, que se quedaron en diversos lugares que detonaron estas personas, que nos vio, finalmente nos tocó verlos, mi estimado Lorenzo, cuando llegan a las misiones, vienen en friega, los patrulleros en sus patrullas, la policía estatal y la policía municipal, huyendo de las piedras de toda la comunidad. Muy, muy valientes se enfrentaron contra ellos, y luego provocó ese coraje, ese encono de los policías, que se atrevieron a dispararles. Y también otra cosa que me parece importante, mira, mientras tú comentabas lo de los detenidos que había en el movimiento, que dices que salieron rápido, no salieron tan rápido, ¿eh? Fíjate, el movimiento empieza en marzo, y ellos fueron liberados hasta, estoy viendo aquí la nota, hasta el 14 de septiembre. Hasta el 14 de septiembre finalmente ya salen 13, fueron 13 los detenidos, y finalmente... Sí, les digo, es que sí, de las... bastante el tiempo que los mantuvieron detenidos, ¿no? Con el problema así legal, pagaron multas de 3,400 pesos por cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema ya en el presente, Lorenzo, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué hay que hacer
para este domingo, que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y que es día de descanso obligatorio, pero los trabajadores jornaleros, muchos, van a trabajar. Sí, pues precisamente esa es la idea, ¿no? Seguir platicando, seguir concientizando a los trabajadores. Sabemos que este domingo va a ser imposible parar labores todos, aunque sea un día de descanso obligatorio, pero nosotros como organización vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir concientizando, estamos definiendo ahí dónde, en qué espacio vamos a estar para ya sea enfrente de algunos ranchos, como hicimos el 17 de marzo, o tal vez nos unamos a algunas ya, algunas invitaciones que tenemos por parte de los maestros del CENTE, que son los que realizan esta parte. Son un grupo muy pequeño, pero muy combativo, que estaría bueno sumarnos y poder invitar y concientizar no solamente a los trabajadores del campo, sino a los trabajadores en general de esta zona. Incluso las compañeras de Mujeres Unidas también tienen planeado algo para este 1 de mayo. Entonces, pues seguramente nosotros también estaremos haciendo algo, estamos definiendo todavía, pero sí vamos a tratar de hacer algo para seguir concientizando a los trabajadores. Incluso otros años anteriores nos había tocado incluso ir hasta la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se concentran cientos de trabajadores, miles de trabajadores allá de diferentes organizaciones. Es muy curioso la división que hay, tanto de los grandes centrales sindicales charras, como de los sindicatos independientes. La CTM, la CROC, la CROM. En la mañana lo que hacen en el Zócalo para que no haya confrontación entre los propios trabajadores, lo que hacen, o seguramente van a seguir haciendo, es la CTM, la CRON y la CROC y otras organizaciones aliadas a ellos, participan en la mañana a partir de las 7:30, creo que los convocan, y a partir de las 8 ya están casi concentrados todos en el Zócalo. Y una vez que aparece el líder y habla 15 minutos, y ya se termina el evento prácticamente, y se retiran. Entonces, cuando ellos van de salida, que es alrededor de las 9:30, 10 de la mañana, nosotros venimos entrando con la Unión Nacional de Trabajadores, donde también está la CENTE, están el sindicato, el ESTUNAN, que es el sindicato de la universidad, que por cierto ahorita están eligiendo a su nuevo secretario general, ya que el secretario general Agustín Rodríguez falleció hace unos meses. Y ahorita están en tiempos de elección ellos también están. Los pilotos también participan, y entre otros muchos sindicatos grandes, medianos y pequeños, que están de una u otra forma son sindicatos un poco independientes. El sindicato de telefonistas, que son los que prácticamente encabezan, movilizan gente de todo el país, porque ellos tienen sección en todo el país, menos en Baja California, porque aquí está el Telnor, es otro sindicato que es el que está aquí por parte de los sindicatos de telefonistas, pero tienen secciones en todo el país y movilizan mucha gente. Estas grandes organizaciones también se movilizan en todo el país, también desde sus trincheras, también hacen movimientos. Creo que es importante porque normalmente hay una participación de por lo menos 8 oradores, 8 a 10 máximo, pero hay un comunicado unitario de siempre invitar a la unidad nacional, siempre invitar a la unidad de una lucha aislada más, aunque en realidad es un poco complicado, pero creo que pues hay que seguirlo haciendo, porque al final, poco a poco se van uniendo los trabajadores, poco a poco van haciendo conciencia a los propios líderes sindicales de que luchar de manera aislada a veces es un poco muy difícil poder avanzar, y tenemos que seguir trabajando de la mano con los que estamos coincidiendo. Si de por sí somos poquitos los que pues hay que tratar de unirnos para
poder avanzar, ¿no? Entonces hemos participado en otros años en estas grandes manifestaciones, pero en este año sí nos vamos a enfocar, vamos a estar solamente aquí en el Valle de San Quintín, porque sí es importante seguir concientizando a los trabajadores en esta zona, más que ahora se están, en las últimas fechas, últimos meses, hemos visto una gran participación de los propios trabajadores, no solamente en los campos, no solamente donde se ha hecho movimiento, sino que a través de las propias redes sociales, donde hay una gran participación de los propios trabajadores. Y aparte estamos recibiendo, Javier, Olga, estamos recibiendo mensajes, llamadas diariamente de los trabajadores, algunos ya incluso ya queriendo afiliarse a la organización. Ya no es tengo un problema y ocupo que me ayudes, sino hay muchos que están diciendo cómo le hacemos, dónde está la oficina, cómo nos contactamos para poder afiliarnos a la organización. Y otros, por supuesto, se están animando a levantar la voz, a denunciar lo que está pasando en los diferentes campos, que les decía al principio que estamos programando precisamente después, independientemente de lo del 1 de mayo, una agenda de visitas en otras colonias, en otros campos agrícolas, en otros, para denunciar a las empresas, para seguir señalando lo que sí está bien y lo que no está, lo que está mal, para así seguir invitando a los trabajadores a unirse a este gran movimiento que es muy importante. Y, Lorenzo, fíjate que quiero, si nos está escuchando Avelina, tu compañera en el sindicato, la secretaria general, quiero pedir una disculpa porque yo cometí un error, eso es una equivocación mía. Ayer que estaba esperando que confirmaran su participación en este programa, me confundí y me quedé con la idea de que estarías nada más tú. Entonces, hace un momento recibí un mensaje lo acabo de ver, de que le mandemos el link. Ya te lo mandamos, Avelina, te acabamos de mandar el link a tu inbox. Es el inbox de Avelina con L, y tu nombre completo es el de Avelina. Avelina con B grande, Avelina Ramírez Ruiz. Uh-huh. Ahí lo tiene. Aquí donde me estoy comunicando, ahí te lo mandó. Es el último que le acabamos de mandar. Y bueno, pues me da mucha pena. Yo tuve esa confusión, pensé que nada más íbamos a estar con Lorenzo. Pero sí me gustaría, Avelina, si puedes, primero disculparnos y luego ingresar para que nos platiques también lo que están organizando ustedes por el Día Internacional del Trabajo, que ya anunció Lorenzo que van a realizar actividades, y me gustaría que nos comentaras en qué consisten. Y mientras tú entras, que ojalá lo hagas, Avelina, pues me gustaría, Lorenzo, que nos platicaras también tu opinión de lo que hizo, lo que declaró el secretario del Trabajo aquí en Baja California, Arregui, después de que, justo un poquito después de que tuvimos el programa contigo, con Avelina y con el otro compañero, Roberto, me parece que se llama. Rodolfo, sí, donde ustedes pues dijeron pues prácticamente para el gobierno del estado y para el secretario del Trabajo los jornaleros no existimos, y estaban planteando el hecho de que pues se habían empezado estos procesos de legitimación o revisión de los contratos colectivos de trabajo, con todas las marrullerías con las que se estaban presentando los sindicatos blancos, principalmente los patrones respaldándolos y tratando de evitar que, pues que los trabajadores decidieran democráticamente, ¿verdad?, si querían seguir con estos sindicatos o no, darles o no la titularidad del contrato. Y ya después, unas horas después, el secretario de Trabajo, Alejandro Arregui, dijo que tenían una cantidad, creo que 30 y tantos casos, 22 carpetas de inspección laboral, y anunció que se crearía el centro, ¿verdad?, de conciliación ahí en San Quintín, y también pues que prácticamente, sin mencionarlos a ustedes, pero
casi los puso como mentirosos porque ustedes dijeron que habían desmantelado hasta la oficina de inspectores o algo así y que no, dice, seguimos trabajando muy bien. Bueno, seguro tuviste esta nota que escribió Javier Cruz y Sí, que claro. me gustaría que nos dieras tu opinión, Lorenzo, sobre todo eso. Sí, no, pues muchas gracias. Finalmente, ¿qué pasó con Rancho Nuevo Produce, donde se llevaron los votos sin decirle a los trabajadores cómo habían sido los resultados y nada más se quedaron así, ¿verdad? ¿O qué fue lo que sucedió con esa votación? Por favor, Lorenzo. Sí, estamos precisamente dándole seguimiento al tema y sí, creo que lo que señalamos precisamente las veces anteriores, pero más en ese programa, pues le afectó un poco aquí al secretario de Trabajo. Y está bien, es bueno que si no nos quiere escuchar de manera personal o no hay, no confrontación, pero sí señalamientos muy puntuales sobre lo que está pasando, no lo quiere hacer de manera personal a través de una reunión, pues por lo menos para eso nos sirven los medios de comunicación, ese tipo de plataformas para enviar el mensaje. Y creo que le llegó muy claro, ¿no? Entonces, lógicamente, salió a defenderse y a decir que pues, es una mentira prácticamente, pero eso es lo importante. Creo que dimos el primer paso, que es lo que nosotros estábamos buscando, que por lo menos saliera a decir algo, ya sea sí o no, estoy ocupado, no quiero trabajar, no sé, pero pues por lo menos creo que salió a dar esa noticia para calmar un poquito las cosas, pero pues ya nos conoce, vamos a darle seguimiento al tema, precisamente él pone una fecha incluso de... Sí, ajá. Tu micrófono se apagó. Cerró el micrófono. Sí, ya está. Sí, el día 2 de mayo, supuestamente el próximo lunes, abre el primer centro de conciliación laboral, ahí precisamente en el Valle de San Quintín. El primero en todo el estado, ¿no? Sí, ahora sí, hay prioridades, dice, y pues ahora sí se acordó de nosotros, y pues eso es buena noticia, ¿no? Pero pues que no quede en palabras, eso es lo que siempre vamos a mencionar, que no quede solo en palabras, que no solo sea, ya anuncio esto para controlar o calmar un poco las cosas, porque nosotros le vamos a dar seguimiento aquí, incluso nosotros vamos a ir a visitar ese centro, tenemos algún contacto aquí de una persona que va a estar dentro de ese centro, que sí teníamos conocimiento de ello, pero que no era tan apresurado, se estaban en capacitaciones precisamente para poder integrarse al nuevo centro, y pues vamos a ir a visitar, vamos a ir a acercarnos precisamente para corroborar esa información y para ver si las facultades que él menciona que ellos tienen y que pueden avanzar y agilizar todo lo que hay aquí en el valle, pues realmente se hagan, ¿no? Y que no solamente pongan una o dos o tres o dos personas solamente a hacer la chamba de donde hay cientos de empresas, ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, también menciona algo importante que es que hay 22 cartas de Carpetas. investigación. Ajá. Carpetas de investigación de inspección laboral. De quejas por violaciones a los derechos de los trabajadores y también incluso por hostigamiento sexual a las trabajadoras. Pues no sé a quién vaya a mandar porque no tiene nadie aquí en el Valle de San Quintín, ¿no? Lástima que aquí nuestro amigo, ¿cómo se llama? Arregui esté creyendo que hay gente ahí. Que está en el San Quintín, Avendaño no nos puede dar una entrevista porque él nos podría corroborar la información que dice su secretario, que no tiene, efectivamente, solo está él solo aquí en el centro de gobierno y lo único que está atendiendo precisamente son las quejas de los trabajadores que llegan, pero ya si es un despido, los está orientando, los está asesorando, prácticamente le tienen las manos amarradas, no puede hacer más, pero un inspector o una inspectora no hay. Eso lo volvemos a confirmar.
Si algún medio de comunicación local quiere ir a corroborar la información, adelante, para que se vea quién es el que está mintiendo, porque pues no hay, desde hace mucho tiempo. Entonces estaban 3 personas, estaban 3 abogados, que estaba la inspectora, pero cuando él entró, lo primero que hizo fue correr a la inspectora que estaba. Luego, otro de los conciliadores que estaban de la Procuraduría renunció. Luego, otro de las que estaban se fue precisamente a capacitación para estar en el centro. Y por eso trajeron al licenciado Avendaño para que él cubriera ese espacio, pero de 3, solo trajeron 1, pero que no tiene las facultades precisamente de inspector. Ni incluso recursos tampoco para poder hacer su trabajo, Lorenzo. Hay que decir que posiblemente, Lorenzo, permíteme tantito nada más para precisar algunas cosas aquí. Es probable que sí existan esas 22 inspecciones, esas 22 actas. Y es muy probable, porque esto hay que señalarlo para la gente que a lo mejor no sabe cómo trabajan los jornaleros en el Valle de San Quintín, que es lo mismo que está sucediendo en todo el país. Más de 4 millones de jornaleros trabajan afiliados, muchas veces sin saber que están afiliados a un sindicato. Y son sindicatos que están afiliados a su vez al Partido Revolucionario Institucional, la CTM, fundamentalmente la Confederación de Trabajadores de México, y la CROM, la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos. Ambos sindicatos, junto con lo que en alguna ocasión se conocía como la Federación Mexicana de Trabajadores, una cosa así. La FEDSE también. Era de los del Estado. Sí, ellos se dedicaron precisamente a pervertir el día 1 de mayo. De hecho, el 1 de mayo se convirtió en el gran besamanos de los líderes sindicales, y para ello utilizando a los trabajadores en aquellos históricos desfiles que se hacían en el Zócalo capitalino, que se convertían en grandes actos de apoyo de la clase trabajadora, llámese Fidel Velázquez y todos los demás líderes eternos de estas centrales campesinas, de estas centrales de trabajadores, que pues así le rendían pleitesía a quien les daba poder a los dirigentes, a quien los entronaba ahí 20, 30 años como dirigentes sindicales. Eso ya se acabó, afortunadamente, pero en los hechos, Lorenzo, y esto tú lo sabes, nos lo has platicado ya aquí, estas 2 centrales campesinas se siguen prestando y son las dueñas prácticamente del 99% de los contratos colectivos de trabajo en los campos agrícolas, en las 56 grandes empresas que están allá afiliadas al sector agropecuario, al gran sector agropecuario, tanto transnacional como nacional. Entonces, eso hay que señalarlo, estimado Lorenzo, porque a lo mejor sí se hicieron esas inspecciones, pero pues de común acuerdo con los sindicatos, como ustedes le dicen, charros, sindicatos blancos, que también en aquella ocasión se conocían, ¿sí? Y que, pues, habría que ver en qué concluyeron esas inspecciones, porque a lo mejor resulta, mi estimado Lorenzo, y por eso muchas de estas grandes empresas agrícolas, agropecuarias, en el país y particularmente en San Quintín, pues obtienen sus certificados de ser empresas socialmente responsables. ¿Qué opinas? Sí. No, sí, definitivamente puede ser por ese lado, ¿no? Porque las inspecciones, les digo, se hacían de forma diferente. Cuando estaba Sergio Moctezuma enfrente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las quejas llegaban con nosotros, de los trabajadores, porque tenían miedo de denunciar de manera directa. Entonces nos mandaban las quejas a nosotros como organización tomábamos las quejas y lo que hacíamos era presentar la queja ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su área de inspección. Entonces enviábamos toda la información que enviábamos, el nombre del rancho, su razón social, su ubicación, etcétera, etcétera, información básica para ubicar dónde está la empresa exactamente. Y una vez que se enviaba esa información, entonces ellos nos daban fechas para decirnos, ¿sabes qué? En tal día, a partir de tal día, ya vamos a ir a inspeccionar, o ya se va a empezar a inspeccionar. Entonces ellos había transparencia, porque esos días nosotros teníamos conocimiento como sindicato y hablábamos con los trabajadores.
que estaban en esa empresa, ¿sabes qué? Tal día van. Lógicamente también los de la empresa estaban enterados, pero la ventaja es que también nosotros estábamos enterados y eso nos ayudaba a decirle a los trabajadores, cuando lleguen los inspectores, por favor aprovechen para hablar, no tengan miedo, ya se hizo la denuncia, ya van a acudir a inspeccionar. Yo sé que es complicado, es difícil dentro del campo, pero es un primer paso. Entonces había ventajas para todos, tanto para la empresa, de que estaba enterado que tal día iban a tener visita y barría de toda la casa, ¿no? Entonces, escogía trabajadores, hacía todo eso, pero también la otra ventaja era que había información con nosotros donde nos decían tal fecha y también nosotros tratábamos de preparar a los trabajadores y decirles ese día, por favor, no falles, necesitas estar, si no te eligen a ti para hablar, al momento tú tienes el derecho de exigirle al inspector que llegue o acercarte al inspector que llegue y puedas poner tus quejas directamente, ¿no? Entonces, y muchos compañeros estuvieron haciendo eso. Después de eso, se publicaba en la página de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social esas inspecciones que se hacían. Y incluso había evidencias, fotos de los propios trabajadores de la empresa, etcétera. Pero es un seguimiento tal vez que sí se le daba, al menos había transparencia de que sí se hacían esas inspecciones, que efectivamente estuvieron en esas empresas haciendo esa inspección. Muchas veces no encontraban nada, pero porque pues al final entraba el miedo a muchos trabajadores porque era enfrente de los patrones, Claro. era enfrente para poder hablar, entonces era un poco complicado, pero sí se hacían, ¿no? Al menos sí nos constaba de que sí se hacían esas inspecciones. Ahora, entonces, integrábamos una lista, se hacían inspecciones colectivas, se llaman inspecciones colectivas porque, pues como no había inspectores suficientes, entonces teníamos que enviar una lista de 10 o 15 o 20 quejas juntas para que ellos empezaran con las fechas y empezaran a inspeccionar. Ahora, la misma página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, si nos metemos un poquito en esa página, lo único que encontramos son las mañaneras de la gobernadora o algún evento que está la gobernadora. No hay nada, o sea, no hay nada referente, parece una página personal de la propia gobernadora. Entonces, no hay ni siquiera un seguimiento y en su momento sí se estuvo usando mucho esa página precisamente para informarle a los trabajadores de los trabajos que la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado iba realizando. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos recuperar. Claro. Pero pues, no se puede dar mientras no haya una plática, mientras no haya acuerdos que puedan beneficiar a los trabajadores. Entonces, creo, ahí sí, creo que estamos, por eso decía yo al principio que nos regresamos a 10 años, 15 años de lo poco que se había rescatado, ahí quedó. Sí, nada más una pregunta. ¿No será mejor, porque creo que todo esto es mucha pérdida de tiempo, y conste que él en su declaración dijo, por instrucciones de la gobernadora se va a hacer esto, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde quedan o sea, ¿qué don de mando tiene la gobernadora? ¿Qué autoridad? ¿Cómo pasan por encima de su autoridad si no nada más hablan por hablar o al menos que la gobernadora le haya dicho, simula que se va a hacer, ¿no? No, acá hijo, en cualquiera de los dos casos. ¿No será mejor, Lorenzo, porque a lo mejor hasta que les llega el agua, la lumbre a los aparejos, hasta entonces reaccionan? ¿No será mejor solicitar ya y quizá con el apoyo de organizaciones hermanas de ustedes, solicitar ya el cambio de ese funcionario? Tal vez sea mejor, o sea, hasta entonces decir, y que vayan levantando cada vez mayor apoyo de las organizaciones y decir, no, ya no nos van a jugar el dedo en la boca, de que vamos a pedir ya que lo destituyan. Lo que pasa es que muy probablemente, Lorenzo, y no sé si tú tengas noticia, que esté haciendo lo mismo con otros sindicatos combativos en el estado de Baja California. Porque si esto es así, no sé si tú tengas contacto con otros dirigentes de otros sindicatos independientes que estén haciendo
las cosas como se deben de hacer en representación digna de sus trabajadores. No sé si esto podría finalmente generar, por lo que te está preguntando Olga, un movimiento sindicalista en el Estado que de alguna forma pues terminara con la presentación de una protesta y una petición directa ya a la gobernadora para que pues revise bien el trabajo de este hombre, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente estamos trabajando en eso. Tenemos algunos contactos ahí que incluso ya se dieron algunas reuniones a nivel estado con o algunos otros grupos, no solamente sindicalistas, sino también algunos colectivos, otros activistas e incluso otras organizaciones sociales. Precisamente es algo que traíamos también antes, pero que vamos a tratar de retomar para poder poner como tema central precisamente la destitución de este funcionario, pero pues hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo, irlo trabajando. Estamos viendo, ahora sí que ojalá que 2 de mayo, pues se inaugure la oficina, por lo menos sería un avance que se inaugure la oficina. También eso nos va a facilitar mucho a nosotros como organización a nivel local, donde en la parte donde estamos, donde no todo sea ir a la Ciudad de México, ir hasta el estado, o ir o solamente enviar correos de denuncias donde no te respondan, sino aquí lo puedas ir a dejar físicamente. Igual las facultades van a estar limitadas a lo mejor y ellos tengan que enviar, pero igual eso nos va a servir a nosotros para decir, a ver, aquí al lunes 10 de la mañana, tal día, estamos entregando este oficio, lo queremos firmado de recibido, y eso nos sirve a nosotros también como organización para que después precisamente no haya este tipo de cosas, ¿no? Que salga el secretario a decir, nunca me entregaron nada, yo no supe nada, o incluso lo que hoy estoy haciendo es por orden de la gobernadora o es por voluntad del Estado, por querer hacer esto y que no reconozca la misma presión que hay de los propios trabajadores y organizaciones donde estamos señalando precisamente su falta de interés y empeño a un trabajo tan importante. A cumplir Entonces, con lo que se le ordena al frente de esta dependencia tan importante. Dos cosas, y estamos ya por terminar, mi estimado Lorenzo, pero bueno, me acordé, es el Congreso del Trabajo, aquel que armonizaba a todos los sindicatos priistas, a todos los sindicatos priistas. Ahí era el Congreso del Trabajo que pues hoy sigue ahí, pero sirve para maldita la cosa. Sigue valiendo para lo mismo que siempre ha servido el Congreso del Trabajo. Y lo segundo, me llama la atención, Lorenzo, oye, pues mira, estamos hablando del primer centro de conciliación laboral de esta administración que se dice morenista. Sí. Es un acto que para ellos representaría pues un motivo de orgullo de que las cosas realmente se están haciendo tal y como pues, el presidente de la República les delimita el camino que deben de seguir para el momento que están ejerciendo la función pública. Pero me llama la atención, Lorenzo, de que tú en este momento pues, estés hablando de que, bueno, vamos a buscar información con personas que conocen sobre el tema. Oye, esto debieron haber enviado invitaciones, porque así como, por ejemplo, hacen invitaciones para ir a poner en marcha, que me parece muy bien, lo de la brigada de este color guinda, no me acuerdo. Violeta, el escuadrón violeta. El escuadrón violeta. Y entregan 4 patrullas. Y hay discursos y hay ceremonias oficiales y todo esto. Aquí se me hace muy raro que, para en primer lugar, no vaya la gobernadora o no haya anunciado que va a ir el lunes a esta importantísima acción de gobierno. ¿Sí? Y segundo, pues que el único sindicato independiente que está trabajando realmente por buscar cambiar las condiciones laborales en el Valle de San Quintín para decenas de miles de jornaleros agrícolas, pues no haya sido invitada a su directiva, mi estimado Lorenzo. Eso, de alguna forma, también es una señal muy clara que manda ¿De qué lado masca la iguana, como dice? El secretario del Trabajo, pues sigue siendo priista, sigue ejerciendo la función pública tal y como lo ejercía el partido de sus sueños, el partido que tiene grabado en el corazón.
aunque ya haya sido nombrado por el partido, por gente que dice que es del partido, emanado del partido Morena, o que también incluso buscó candidaturas por estas redes sociales, ¿se acuerdan? Porque él fue, Sí, sí. andaba Sí, estuvo saltando de un lado a otro, andaba cómo se buscando, acomodaba. así es. Y después de que le hizo todo el trabajo legislativo al panista gobernador Francisco Vega de la Madrid, eso no hay que olvidarlo. Entonces, o a lo mejor si ya tienen ustedes, Lorenzo, la invitación y la tienes escondida ahí, no te hagas. Se me hace que quieres hacer quedar mal a este excelente funcionario público. Sí, no, definitivamente, con decirles, Olga, Javier, que hasta en el gobierno de PAN teníamos invitaciones, ahí sí. Fíjate nada más. Francisco. Es que, bueno, todo esto que hemos narrado este día, que nos has estado narrando y que era el marco perfecto para recordar la lucha de los jornaleros en San Quintín, se llama lucha de clases. Ese es el nombre. Sí. Los trabajadores, los patrones y una función que juega el gobierno, que regularmente el gobierno lo que hace con sus instituciones, el Estado, pues es cargarse del lado de los patrones. Pero se supone que está en el gobierno una fuerza política diferente. Y el presidente de la República ha estado insistiendo siempre en este otro concepto del Estado de que es el tutelar de los derechos de los trabajadores, como en su época lo hizo Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Cuando se crearon todas estas organizaciones sindicales y cuando en defensa, fíjate, llegó hasta la expropiación petrolera a partir de la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros, ¿verdad? Que estaban demandando un pliego petitorio como trabajadores a las empresas petroleras extranjeras. Y las empresas petroleras extranjeras, que como suelen hacerlo, pues les interesa un comino las condiciones de los trabajadores y nada más quería sobreexplotarlos, exprimirlos. Y el presidente Lázaro Cárdenas empieza a defenderlos y cuando ve que están cerradísimos los patrones a ceder en esas demandas, dice, pues nos vamos a la expropiación, hasta la expropiación del petróleo, pero el origen fue una demanda de los trabajadores y un gobierno que con las instituciones del Estado y las facultades que le otorga la Constitución, dijo, aquí el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos de la parte más débil de esta lucha de clases, que son los trabajadores. Esperábamos que así actuara Morena, bueno, yo no lo esperaba en Baja California, pero la gente que votó por ellos, por Morena, sí esperaba sí. Esa actitud, y están demostrando lo contrario. Digo todo esto y te pido disculpa por interrumpirte tanto tiempo, Lorenzo, pero es que resulta que me dejó con los ojos ahora sí que cuadrados, yo que los tengo chinitos, me dejó con los ojos cuadrados esto que dijiste de que los gobiernos panistas sí los invitaban a ustedes a los eventos que tenían que ver con estas cuestiones sindicales, y el gobierno morenista, ahora sí que como dijiste la vez pasada, casi repiten la frase de Salinas de Gortari, no, ni los veo ni los oigo, no existen. Vivimos el mundo al revés, mi estimado Lorenzo. Olga, vivimos en el mundo al revés, esto está increíble. Lorenzo, ¿con qué terminas? Mándale un mensaje a la gobernadora, ¿con qué terminas, mi estimado Lorenzo? No, pues, como efectivamente lo que les decía hace rato, sí, varias ocasiones cuando venía el gobierno del panista aquí, el secretario general del gobierno, o venía el secretario de Trabajo y Previsión Social, incluso ellos no se parecían igual aquí en la zona, pero cada que venían, o sea, era como una vez al año o 2 veces al año. Incluso teníamos invitaciones formales, de verdad, o sea, tal vez por lo menos para aparentar de que nos están escuchando. Nunca hicieron nada, pero
Sí, habían mesas de trabajo, por lo menos, donde decían cuál es la problema. Aunque ellos les platicabas de una problemática que había y después de 6 meses y otra vez venían a escuchar, ¿eh? No venían hoy ya tenemos un avance sobre este tema, nada, pero al menos así habían invitaciones. Ya con el que sí pudimos trabajar muy bien, como lo he mencionado varias veces en este programa, es ya en el gobierno de Bonilla. Independientemente de los otros temas, al menos en esta zona, en el tema laboral, ¿Y les cumplió ahí? pudimos avanzar un poco y se estaba avanzando muy bien. Ahora ya Uy. con esta entrada, que logro. Ujú. ¿Se escucha? Perdón, repítelo porque no se escuchó. Ya, a ver, ¿sí se escucha? Sí, ahora sí, ya. A ver. Ahora sí, Ve. ya se congeló, ahora no. Bueno, pues Déjame ver si. A ver si estamos, ya. estamos terminando el ¿Ahora programa. sí? Ya, A ver, Lorenzo, para terminar ya, a ver si te podemos escuchar ya bien. Estamos, Uy. estamos congelados. Ya, Sí, ya. A ya te ver. escuchas bien. Ahí está. ¿Ya se escucha mejor? Ya está. Ahí quedó. Ok, gracias. Ok. Entonces les digo, al menos se estaba recuperando un poco el trabajo ya con el gobierno de Bonilla en esta zona, pero pues igual ahora nos fuimos 10 años atrás nuevamente, no se está avanzando. Esperemos que pues la noticia que dio el propio secretario de que ya se tiene listo ya para inaugurar el día 2 de mayo el centro, donde pues no tenemos la invitación, por supuesto, pero vamos a tratar de investigar ahora sí que el horario y el lugar, porque no sabemos exactamente todavía dónde va a estar este centro, si va a ser adentro del centro de gobierno, no creo, porque ahí ya no caben, ya no cabe nadie ahí dentro, seguramente va a ser otro espacio alternativo. Vamos a ver si vamos a ver si viene la gobernadora, no creo, quién sabe, no sabemos todavía, no sabemos si viene tampoco el secretario o solamente lo van a inaugurar las personas que van a estar aquí. Entonces, pero aún así, independientemente de eso, si vienen o no al evento, que seguramente harán un evento, donde, bueno, si está todavía la duda si es que sí se lleva a cabo el día 2 de mayo, o se van a decir que se retrasó 15 días, o un mes, o 2 meses, entonces esperemos que no. De todo modo, le vamos a dar seguimiento al tema, Javier, Olga, vamos a dar seguimiento al tema, les digo, vamos a visitar personalmente este centro una vez que esté también para ver cuáles y explicarle a los trabajadores, porque eso va a ser importante, porque esto va a ser nuevo para todos, cuál va a ser la función de este nuevo centro, ¿no? Entonces, qué facultades tiene, qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Lógicamente ya hay información sobre esto, pero vamos a ver cómo va a funcionar en la realidad, en la práctica. Vamos a ver, porque pues los funcionarios que están aquí, que están dentro del equipo, que son parte del equipo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, que se supone que tienen muchas facultades, pero pues hoy no tenemos un inspector, hoy no tenemos nadie que pueda cubrir esa parte hoy más que el licenciado Bendaño, que es el que está en el centro de gobierno, y igual no tiene las herramientas y el equipo para hacer mucho. Entonces esperemos que este nuevo centro no esté con todas estas limitaciones, no nazca con todas estas limitaciones igual, o incluso o peor, no solamente sea una oficina donde diga ya está el nuevo centro, pero no entre en funciones hasta dentro de meses o no sé. Entonces no sabemos, aquí todo puede pasar. Entonces nosotros vamos a estar ahí precisamente para explicarle bien a los trabajadores, informarnos bien y luego explicarle bien a los trabajadores cuál va a ser la función real de este centro, ¿no? Entonces, yo con eso estaría cerrando y pues agradeciéndoles infinitamente. Sí, al contrario, muchas gracias, Lorenzo. Pues este fue el programa desde el surco, o en el surco, el programa, el espacio que tienen los jornaleros agrícolas. Fundamentalmente este sindicato independiente es el espacio del CINJA y de la Organización de Mujeres Defensoras de las Jornaleras Agrícolas aquí en
Cuatro Vientos. Así es. Si les gustó el programa, compártanlo, por favor, claro, con sus contactos en redes sociales. Y muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros porque en unos minutos más estaremos con Jesús Sosa Castro desde la Ciudad de México. Es el programa que tenemos también los jueves con él. Entonces, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Y nos vemos la próxima semana. Así es, mi estimado Lorenzo. Y bueno, esperemos que entonces el próximo jueves, que tengo la oportunidad de platicar contigo y esperemos que con Abelina, podamos entonces ya conocer qué fue lo que sucedió el lunes y bueno, no esperar nada más que del gobierno del estado, porque así ya lo declaró este funcionario, de que pues a lo que se va a dedicar este centro de conciliación es precisamente nada más a mediar. Y sabes una cosa, a mí me da mucho miedo esa palabra de mediar, porque cuando las autoridades median siempre, así ha sido la experiencia de toda la vida de este país, siempre a favor de las empresas. Es que mediar significa ponerse en medio y están desiguales ahí las fuerzas. Sí, no puede ponerse en medio, tiene que ponerse más del lado de los trabajadores. Siempre se cargan del lado de las empresas. Esa es la realidad. Sí. Esperemos que nos den una cachetada y nos pongan en nuestro lugar. ¿Sale? Gracias. Sí. Fuerte abrazo, que estén bien. Igualmente, amigos de San Quintín, a todos ustedes un muy fuerte abrazo solidario y esperemos que continúen con nosotros aquí en la programación Cuatro Vientos. En un momentito, 10 minutos denos y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.